Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra mesa de diálogo del segundo día en este segundo Congreso Internacional Resiliencias frente a la crisis climática. Vamos a hacer un pequeño cambio en relación a la metodología de ayer para que podamos tener mayor interacción, mayor diálogo, mayor intercambio de ideas. El tema a reflexionar el día de hoy es el rol del Estado frente a la crisis climática, ¿no? Un espacio interesante, un espacio que nos está permitiendo dinamizar también lo que se está discutiendo. Hoy veíamos en la sistematización del trabajo en los anfiteatros, en las diferentes salas donde estamos haciendo las exposiciones, que hay eco de lo que se discutía ayer sobre el rol de las universidades frente a la crisis climática. Entonces, hoy tenemos otro tema para problematizar, para ir tomando postura, para ir generando espacios de reflexión que ojalá se traduzcan en espacios colaborativos también de trabajo. La metodología va a ser, cada una de las personas que están en nuestra mesa se va a presentar y va a responder inicialmente cuál es la postura que ella tiene o que piensa sobre el rol del Estado frente a la crisis climática, y luego vamos a abrir directamente al público para ir teniendo un diálogo, una pregunta del público, una reacción, una participación de nuestros invitados, que uno de ustedes o dos pueden responder, y de ahí volvemos a una pregunta del público y así podemos generar este espacio. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cibaute, vengo desde la Secretaría Municipal de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, referente a lo que es el enfoque de la crisis climática, me parece que el rol, especialmente desde lo que es la Secretaría Municipal de Planificación, es asumir su competencia y en ese sentido nosotros tenemos o abrimos un paraguas de lo que es la Ley 777, que es la Ley de Planificación del Estado, ¿no? Que a través de nuestros planes territoriales de desarrollo integral, nosotros y desde la Secretaría generamos información, conocemos los diagnósticos, realizamos el diagnóstico de la ciudad a nivel territorial, que esto nos permitirá saber cómo es que nos encontramos referente a la crisis, luego generamos cuáles son las necesidades, levantamos estas necesidades y asumimos compromisos o delimitamos, planeamos una línea para que el gobierno autónomo municipal pueda ejecutar acciones para lo que es enfrentar la crisis climática. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Parada, investigador en el Instituto Cruceño de Estadística de la Gobernación de Santa Cruz. Y bueno, me parece que el rol en el tema climático del Estado va en marco de las competencias que van, ¿no? Dependiendo del nivel de gobierno, en este caso, ¿no? Indígenas, municipales, departamentales, ¿no? O el nacional. En este sentido, ¿no? Al enmarcarse en el cumplimiento de las competencias que le son asignadas, ya tendrá un rol en este tema, ¿no? En mi caso, desde el Instituto Cruceño de Estadística, tenemos una ley departamental 233, donde como ente rector, ¿no? de las estadísticas, nuestro propósito es informar a la ciudadanía, describir, ¿no? hacer un análisis descriptivo, mostrar los datos de cuáles son las condiciones climáticas en el departamento. Entonces, desde mi espacio donde me toca ser funcionario, nosotros informamos a través de datos. Estos datos son de acceso público, los pueden solicitar y también la ciudadanía, ¿no? puede acceder a estos y comprender más el tema climático. Gracias. Buenas tardes, soy Paul Tapsac, investigador de la Universidad Católica Boliviana en sede Cochabamba. Bueno, el rol del Estado en esta crisis climática tiene diferentes niveles, diferentes roles en función a nivel social. Obviamente, desde el compromiso de toda la sociedad, todo el Estado, entes del gobierno,
para el tema de planificación, desarrollo de leyes, cumplimiento con el Poder Judicial de estas leyes y el compromiso de la sociedad en sí con esta temática a través de la sensibilización, de la comprensión de esta crisis. Entonces, realmente el Estado tiene un rol muy importante para poder enfrentar esta crisis y todos los niveles de la sociedad tienen que estar involucrados en la generación de soluciones. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Huáscar Pacheco y soy el responsable del área de análisis y monitoreo de conflictos de la Fundación UNIR. Yo, un poco en concordancia con lo que dice, yo considero que el rol principal del Estado ante esta crisis que estamos viviendo, especialmente en el contexto boliviano, me parece que es retomar un poco su rol de fiscalización, es decir, como conversábamos esta mañana en la presentación de esa investigación, lo que conversábamos, hay mucha normativa, existe mucha legislación en cuanto a protección ambiental y demás, pero creo que actualmente el rol debería ser fortalecer el cumplimiento, o sea, los mecanismos para el cumplimiento de esta normativa, no desde el Estado, ni hablar desde el tema del modelo extractivo que de alguna manera también se impulsa como una política de Estado, pero principalmente fortalecer este rol de fiscalización, este rol de cumplimiento de toda esta normativa que existe y que muchas veces está muy bien pensada, muy bien planteada, pero que al momento de lograr que se tome en cuenta todo lo que implica, no se está llevando adecuadamente. Entonces me parece que creo que actualmente, insisto, en este contexto de crisis ambiental global, pero sobre todo a nivel nacional, es eso a lo que se debería apuntar para mitigar un poco los efectos de todas estas presiones ambientales que estamos sufriendo. Muchas gracias. Huáscar Azurduy, de FCBC. Bueno, sumado a lo que por ahí comentaban, creo que en un escenario ideal el Estado debería ser un buen director de orquesta que en verdad armonice de alguna manera la acción de todos quienes están vinculados a esta problemática. Pero eso en el mundo ideal, en el mundo teórico, porque tendría que ser quien tiene la figura más clara de hacia dónde se estaría queriendo ir y obviamente alinear y organizar a quienes son parte de esta problemática o quienes pueden contribuir a esta problemática. Pero no es el caso en la realidad. Pero solo a la pregunta, respondiendo a la pregunta, creo que debería ser el director de orquesta por excelencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Flores, soy ingeniera ambiental de profesión. Vengo de parte de la alcaldía municipal y soy parte del proyecto de resiliencia urbana dentro de la Secretaría de Planificación para el Desarrollo. Ahora, con respecto a la pregunta, me parece de que si bien el Estado tiene que normar y abrirnos el paraguas para indicarnos la ruta, en la crisis climática cada uno de nosotros somos y formamos parte muy importante, ¿no? Si bien el Estado debe de integrar y mostrarnos una ruta, es también parte del ciudadano y es un rol tal vez un poco diferente, pero sí significativo el que podamos nosotros también contribuir en que esta crisis climática no continúe. Y otro punto importante dentro de la crisis climática, también es importante que los proyectos cuenten con ese componente ambiental, que no tengamos solamente las leyes. Y creo que de parte del Estado o, por ejemplo, de parte del municipio, estamos viendo el tema del Plan de Acción Climática, por ejemplo, que nos da un diagnóstico general de cómo estamos como municipio. Otro punto importante serían los proyectos de resiliencia urbana que se tienen y que se van a implementar. Tenemos 63 kilómetros de ciclovía que se van a poder implementar. Tenemos el Plan Lineal Ecológico Metropolitano.
tendríamos también un diseño para el sistema municipal de alerta temprana. Entonces, todos estos proyectos tienen el componente ambiental. Muchas gracias. Entonces es una primera idea, una primera mirada de cuál sería el rol del Estado frente a la crisis climática desde distintas experiencias y desde distintas lecturas de lo que puede ser esta relación. Abrimos el espacio al público, entonces tendríamos una primera vuelta, tal vez hacemos 1, 2, 3, entonces hacemos una pregunta y cualquiera de ustedes puede reaccionar. Bueno, muy buenas tardes. Esta pregunta va para los de la alcaldía, prácticamente la Secretaría de Planificación. Ayer escuchábamos dentro de las exposiciones que debemos adaptarnos justamente a este tema del cambio climático. Hoy en día en la ciudad de Santa Cruz tenemos pocas lluvias, pero muy intensas, ¿no? Hemos sufrido en la ciudad anegaciones, inundaciones, cosas que duran un día dentro de lo que es el casco viejo, póngale, y en los barrios más de 2 días, 3 días, ¿no? Ciertas anegaciones. A raíz de esto, ¿qué acciones o propuestas se han realizado? Mi pregunta va. Y también con el tema del alcantarillado sanitario, ¿qué cosas se han ido trabajando? Porque a mí me surge esta duda, preocupación, porque hemos escuchado ayer que las tomas de agua y demás cosas son del agua subterránea que tenemos, ¿no? Entonces sabemos que todo Santa Cruz básicamente tiene sus fosas sépticas, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado haciendo el municipio respecto a este tema, ¿no? Si tiene alguna planificación, algún proyecto para ir analizando, mejorando o preveyendo cosas. Referente a las inundaciones, hace poco tuvimos una consultoría referente a través de lo que es el Banco Mundial de la gestión de riesgo por inundaciones. Sabemos que es una de las problemáticas que hay dentro del municipio y esto nos ha arrojado distintas áreas de inundación ya técnicamente con una modelización donde se produce este tipo de acciones. Esto nos va a permitir, nosotros tenemos un plan maestro de drenaje pluvial que se elaboró el 2017 y que se proyecta hasta 2050, donde te planifica cuáles son tus canales de drenaje que tiene que tener, dónde va a abastecer. Entonces, esta nueva, de acuerdo al contexto y a las inundaciones como se ha demostrado, esto nos va a ayudar a planificar de mejor manera y actualizar nuestro plan maestro de drenaje pluvial. Eso sería técnicamente. Ahora, una de estas que va a coadyuvar también sería implementar un sistema municipal de alerta temprana, que va a permitir que tengamos un radar o estaciones meteorológicas y podamos nosotros trabajar desde la mitigación, que sería con la implementación de los canales de drenaje, y desde la adaptación, que por ejemplo tengamos un manejo de gestión de riesgo de zonas donde nosotros sabemos que son propensas a tener inundación, cómo mejorar eso con sistemas urbanos de drenaje sostenible o implementación de canales de drenaje, y otra, ya avisar al vecino en la época de que hay un momento de lluvia, de cómo eso sería con el sistema municipal de alerta temprana. Esos son los trabajos que se está haciendo referente a lo que son las inundaciones, que dentro del plan de acción climática también han sido contemplados como un peligro, como una vulnerabilidad que tiene el municipio referente a este tema. Ahora, en cuanto al alcantarillado sanitario, el municipio está cubierto aproximadamente entre un 55 a 60% de cobertura de alcantarillado sanitario, pero obviamente eso con el contexto que tenemos, que netamente nos dotamos de agua subterránea, nos da una problemática. Entonces, referente a eso, dentro del Plan Territorial de Desarrollo Integral se ha contemplado una cierta cantidad. Estos planes son planes a mediano plazo. Cada 5 años se contempla una cierta cantidad que se va de poner de alcantarillado sanitario. Pero esto no solamente depende del municipio, esta es una coordinación con la EPSA y también con la APS, ¿no? Entonces sí se está trabajando referente a eso, y dentro de este mismo se ha trabajado un proyecto con la cooperación alemana de lodos fecales, de lo que es en las áreas donde no se tiene todavía
la cobertura de alcantarillado sanitario, que en este caso más que todo son las áreas periurbanas, se ha trabajado esa campaña y se ha sacado un manual de cómo debería construirse correctamente una cámara séptica y un pozo séptico. Esto para trabajar en pro de la protección de los recursos hídricos. Pasamos a la otra pregunta. Acá y después voy atrás. Buenas tardes. Bueno, mi consulta, bueno, si bien el Estado tiene una de las mejores legislaciones en lo que refiere a medio ambiente, mi consulta es que ¿qué papel debería realizar el Estado en una economía recesiva como la que actualmente pasamos? Gracias. ¿Cómo el Estado debe encarar esta respuesta a la crisis climática considerando un contexto de economía recesiva? Bueno, más que una respuesta, creo que es una reflexión, porque creo que justamente el momento económico que estamos viviendo nos interpela más desde el Estado, porque justamente es, bueno, no un falso debate, bueno, es un debate, por lo menos una contraposición, entre mantener un modelo de desarrollo extractivo para la generación de divisas o tomar medidas de mitigación ambiental que puedan afectar eso. Y creo que hoy en día, más que nunca, sin respuestas, no sé cuál podría ser, pero creo que más que nunca hoy en día ese debate dentro del rol del Estado está más presente, ¿no? Si profundizas ese modelo para generar divisas y atraer divisas por la explotación, por la exportación de commodities, o sea, de materia prima, si quieres, o tomas medidas para mitigar las implicaciones que tiene este modelo, ¿no? Entonces, yo no me animaría a dar una respuesta, pero creo que más bien es la gran pregunta actualmente para ver cuál va a ser la perspectiva justamente ante una situación compleja como la que estamos comenzando a ver, ¿no? Gracias, buenas tardes. A las dos ponentes que vienen por parte de la Gobernación, estaban comentando sobre los nuevos proyectos que tienen planificado, ¿no? Como los sistemas de alerta temprana, las consultorías que han hecho con el Banco Mundial, etcétera, lo cual me parece bastante interesante. Mi pregunta es la siguiente: en esos proyectos de desarrollo que están viendo de cara a afrontar estas crisis climáticas en el departamento, ¿en algún momento incluyen a las universidades, a la parte académica? ¿En algún momento incluyen a las sociedades de base, a las comunidades, a los ciudadanos para hacer estos proyectos de planificación? ¿O solo lo ven con consultores particulares? Gracias. Sí, respondiendo un poco a su pregunta, los proyectos sí tienen un componente social y un componente ambiental. Se tienen salvaguardas sociales y salvaguardas ambientales. Y dentro de el contexto que el banco o requerimientos que el banco indica, se deben de socializar todos los proyectos. Hemos tenido precisamente hace como 2 semanas la visita de la consultora que está realizando el diseño del Parque Lineal Ecológico Metropolitano y se ha hecho de manera abierta, se ha invitado de manera abierta a las universidades, a los colegios, colegio de ingenieros, colegios ambientales y al colegio de arquitectos, por ejemplo, ¿no? A la ciudadanía, a los vecinos. Entonces, sí hemos tenido en una primera etapa incluso unos 13 talleres y en esta etapa de anteproyecto hemos tenido 3 talleres abiertos en los que se lo ha invitado por redes y se ha tratado de tener una masiva participación, ¿no? Entonces, en la fase de diseño, el banco prevé la participación del ciudadano y de los colegios para ir formando el diseño, que el diseño sea participativo. Ahora, más adelante, ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la ejecución e implementación de los proyectos, el banco también hace el requerimiento de que se cumplan las normas y las salvaguardas ambientales que tiene el banco.
Sí, incluso dentro de lo que fue la elaboración del Plan de Acción Climática, de la misma manera se trabajó de manera coordinada para tener información de los distintos niveles del Estado y distintas unidades desconcentradas, y otras se hizo talleres participativos abiertos a la sociedad civil, donde se recopilaba información, necesidades o problemáticas que tengan ellos para poder plantearlas después dentro de este plan. De parte, ¿no?, de la gobernación que represento, específicamente del ICE, les comento, ¿no?, como ICE generamos estadísticas y las estadísticas son la base para la toma de decisiones. Como instituto, nosotros estamos abiertos a la ciudadanía, contamos con un plan de pasantías, tenemos las puertas abiertas a las universidades, ellos participan, analizan las bases de datos y ya generan estudios específicos para sus materias, hacer tesis, modalidades de graduación. Eso por un lado. Aparte de las universidades, ¿no?, la parte académica, tenemos el espacio para personas voluntarias que quieran hacer trabajo de campo. Entonces ya en temáticas que sean libres, ya sean ambientales, económicas, sociales. Entonces a partir de allí, de la ciudadanía se generan también datos. Internamente en la gobernación también generamos estadísticas de los sistemas de alerta de incendios, ¿no?, tema de lluvias, temperaturas. Estos datos se generan estadísticas y ya son entregadas a diferentes áreas de la gobernación para que ellos ya pongan en práctica, ¿no?, los planes para hacer, por ejemplo, ¿no?, el tema de los incendios, inundaciones, para que puedan actuar ante estos eventos. Bueno, lo mío no sé si es una consulta o también un poco un elemento para el debate. Yo no sé si actualmente las autoridades, en base a la Constitución del 2009, tienen las competencias adecuadas a lo que puede ser enfrentar la crisis climática. Por otro lado, cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de emergencia, ¿no? Y estamos hablando de una emergencia que se ha vuelto recurrente y desde mi perspectiva, el rol del Estado es identificar las vulnerabilidades y repensar el modelo. Definitivamente estamos en un momento donde se debería de repensar el modelo económico, social y ver cómo se va a poder promover esa resiliencia y también trabajar en temas de adaptación. Y acá el rol del Estado está no solamente en temas de planificación, pero también de recursos y de buscar alianzas a nivel internacional, porque evidentemente, como bueno lo han dicho ya, estamos en una situación de recesión económica sumamente complicada y en estos aspectos creo que alianzas a nivel internacional y apoyos a nivel internacional van a ser claves, ¿no? Entonces, bueno, un comentario para si alguien quiere debatir. Sí, me parece un punto estratégico que, por ejemplo, hago hincapié a la elaboración del Plan de Acción Climática porque fue generado de manera transversal, no solamente a proyectos enarbolados, sino que también a saciar vulnerabilidades o que toda la población pueda acceder a este tipo de problemática. Y uno de los aspectos que nos recomendaron fue ver el tema de financiamiento climático, que a través de estos proyectos nosotros podemos acceder a distintas organizaciones que pueden coadyuvar a poder implementar estas acciones, ¿no? Entonces sí fue bastante recurrente ese comentario por la cantidad de presupuesto que se tiene. Entonces es difícil quizás poder implementar todos esos proyectos, pero sí buscar financiamiento climático externos a través de distintas organizaciones. Teníamos dos personas que estaban levantando la mano acá, primero aquí adelante y después atrás, ¿estamos?
Sí, entonces atrás y después acá. Mónica, Hola. atrás. Hola, hola, hola. Gracias. Quisiera consultar a cualquier panelista si la crisis climática lo consideran ustedes que es provocada o es natural, tomando en cuenta que todo lo natural es cíclico, la noche, el día, las estaciones del año, la vida de un ser viviente, todo es cíclico, lo natural. Esa es la primera parte de mi pregunta. Bueno, ¿cómo está? Como hace rato lo mencionamos en el tema, un informe estadístico sobre las lluvias que presentamos, ¿no? Se puede ver estadísticamente, ¿no?, que hay un comportamiento cíclico, ¿no? Por ejemplo, les daba el dato que en la década de los 90, a los inicios, aproximadamente las lluvias iniciaban en noviembre y estas finalizaban en abril. Era un periodo de 6 meses, las cuales estaban por encima de los 100 milímetros, ¿no? Actualmente esto ya está reducido, ¿no? El tema de las lluvias ya no inicia propiamente a inicios de noviembre. Hay un desplazamiento, ¿no? Se está moviendo hacia la derecha, si se puede decir, ¿no? Entonces, esto es atribuible, ¿no?, a un comportamiento natural, pero también está la intervención del hombre, ¿no? En ese caso, el tema de los chaqueos, ¿no? Se ven ya los efectos al reducir la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, yo creería que es ambos, ¿no? Tanto un ciclo natural como también la intervención del hombre. Yo creo que en el caso boliviano, insisto, creo que es difícil hablar de una lógica global. Si bien comparto con que la naturaleza igual es resiliente, como bien lo mencionaba, por ejemplo, Huáscar en su presentación, yo creo que la crisis, si en algún momento cercano no se comienzan a tomar medidas de mitigación, tanto desde el Estado como las que algunas están llevando adelante desde la sociedad civil, sin sonar a juicio final, vamos a llegar a un punto de no retorno, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis, de alguna manera que ya se ha desatado, puede tener consecuencias aún más profundas de las que vamos a tener y no necesariamente van a responder a un proceso cíclico de luego recuperación, ¿no? Entonces, justamente ahora la importancia de discutir el rol del Estado mañana o después del rol de la sociedad civil es importante para comenzar de alguna manera a tratar de, en la medida de lo posible, buscar tomar algunas medidas para frenar esto que puede no tener un retorno, si quieren, ¿no? Entonces, creo que, no sé si, yo no soy ingeniero, pero no sé si se puede pensar en un proceso cíclico, ¿no? Bien. Ahora, uno de ustedes hablaba de los chaqueos. Parecería ser de que en Santa Cruz es normal de que desde junio hasta septiembre, octubre, estamos viviendo bajo el humo, ¿no? Quisiera preguntarle, ¿cómo se está haciendo el control para investigar el origen de esos incendios? Bueno, de parte de la gobernación, por ejemplo, hay un sistema, ¿no?, del SATIF, Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales. Bueno, este es un sistema, ¿no?, monitoreado en los 56 municipios y aquí lo que tengo conocimiento, ¿no?, porque no soy parte de ese equipo, es que se detectan los focos de calor. Entonces eso se mide con cierta magnitud y ya dependiendo cuál es la intensidad de este, ¿no?, ya se envían, ¿no?, se hacen las acciones específicas. Pero hay un monitoreo continuo del departamento desde esa visión. Pero aquí te respondió que él no es parte de ese equipo y que lo que
sí se tiene es el sistema de monitoreo para saber los focos de calor donde se da origen. Entiendo que tu preocupación va más al tema de las consecuencias legales o las consecuencias que puedan haber del origen. Lo que estamos viendo acá es lo del el monitoreo de los focos de calor. Claro, yo le preguntaba cómo se investiga el origen. O sea, ya el foco de calor ya lo vemos todos. Yo quisiera saber el origen, cómo se está haciendo la investigación del origen de esos focos de calor. O son provocados, o es de la naturaleza. A eso. A su pregunta en el panel no hay nadie que le pueda contestar eso, porque creo que es algo así como la AMT, ¿no es verdad?, que es la que investiga eso. En el panel no hay una posible respuesta a su pregunta. Vamos con la siguiente participación. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta relacionada a la percepción que se tiene sobre la escasez de datos que tenemos no solamente en Bolivia, sino en otros países, especialmente latinoamericanos, para predecir escenarios adversos. Ese es un problema que abordamos todo, pero también hay la percepción de que una vez se tienen los datos, es otro proceso para que esta información permee hacia los tomadores de decisión o hacia las personas correctas que tengan la competencia de aplicar estos datos y tratar de tener mejores pronósticos. Entonces, mi pregunta va puede ser tal vez para Paul o para Huáscar, ya que he visto sus presentaciones y me sorprende mucho cómo han creado estas relaciones de confianza con las comunidades, con tomadores de decisiones, con otras instituciones, para un poquito integrar este conocimiento científico técnico en acciones prácticas. Entonces, un poquito cuál es, tal vez no la receta, pero cuál ven que es el mayor obstáculo o cuál ha sido como que su estrategia para hacer esto posible. Bueno, para entender bien lo que está pasando, como dices, se requieren datos, ¿no? El monitoreo es algo muy importante. ¿El monitoreo de qué? Pero, ¿ya? Entonces es muy importante que desde instancias tomadores de decisión se definen bien los indicadores de este monitoreo para entender lo que está pasando. Indicadores ambientales, económicos, sociales. A veces olvidamos que el cambio climático lo relacionamos al modelo extractivo, pero también el cambio climático genera pérdidas económicas. ¿Ya? Entonces es muy importante poder entender enfoques sociales, económicos, ambientales y cómo se interrelacionan. Una vez que tenemos estos datos, obviamente hay que ver quién genera estos datos. Por eso es importante acciones conjuntas con la academia, por ejemplo, con especialistas para tratar los datos, etc. Estos datos después tienen que ir a instancias tomadores de decisión, pero también tienen que bajar a la sociedad. Así que hay que ver cuáles son los actores y obviamente estos proyectos tienen que ser multiactores, ¿ya? Cada uno con roles definidos para dar sostenibilidad y para tener una incidencia real. Ya, creo que no sé si respondió. En mi experiencia, creo que fue elemental primero conocer a la comunidad. Y yo sé que no es una tarea fácil y de hecho quizás los vamos a conocer de manera un poco incompleta, pero mientras mejor los conozcamos podemos generar una estrategia de comunicación más efectiva para que sintonice con lo que por ahí mencionaba en algún momento de mi intervención, y es que puedan sintonizar con lo que a ellos les interesa realmente y lo que quieren hacer. Eventualmente podemos proponer algo que no les interesa y eso no va a resultar. Entonces, cabe conocerlo. Luego,
la intervención de personas que no son precisamente académicas, como el ejemplo que mencionaba ahí Reinaldo, un técnico, que no maneja por ahí el lenguaje que quizás es muy académico en origen, pero que al trabajar con él podemos generar un planteamiento que la gente no solo lo entienda, sino le interese. Y otra vez, no fue una tarea fácil, pero que lleva su tiempo también, porque hay que trabajar con Reinaldo, etcétera, etcétera. Pero que con prueba y error fuimos aprendiendo de que puede resultar. Entonces, de ese modo es que al final, en varios casos, logramos sintonizar y por ahí hacer fluir esos datos que en origen pueden tener su nivel de complejidad y que transite hacia las acciones y decisiones ahí en terreno, ¿no? En campo, que se dice fácil, pero que puede tener sus complejidades ahí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por acá. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mariaca, soy emprendedor y representante de la empresa Entofood. Nosotros nos dedicamos a la biotransformación de residuos orgánicos hacia la proteína para que sea usada en el mercado pecuario. Entonces, partiendo desde los datos que habíamos recolectado, que son aproximadamente 850 toneladas de residuos orgánicos que emite la mancha urbana en Santa Cruz, desearía conocer, ahí en el panel representado en las autoridades, si existen algunos mecanismos por los cuales los emprendedores, que habemos muchísimos y con muchas ideas y muchas soluciones, existen mecanismos por los cuales uno puede acceder a poder captar fondos desde el ámbito público, ¿no? Para poder solucionar temas de diversa índole. Muchas gracias. Bueno, referente a lo que es residuo sólido dentro del municipio, no sé si ustedes también es parte de la red de recolectores, que creo que ellos manejan solo la red de recolectores. Ese es como que la única alianza por ahora privada que tiene, porque después lo terciariza lo que es el servicio. Sin embargo, existe una dirección de promoción de inversiones que está intentando impulsar estas alianzas público-privadas, más aún en el potencial que se tiene con lo que es la gestión integral de residuos sólidos o la materia orgánica. Eso sería de parte del municipio referente a un área específica que está intentando impulsar estas alianzas público-privadas. Si tenemos todavía una o dos preguntas, comentarios para que podamos ir cerrando el diálogo, vamos aquí adelante y después vuelvo contigo atrás. Acá, por favor, la segunda fila. Atrás. Hola, soy Luis Baviano, soy representante de AEOPAS, de Empresas Públicas Españolas de Agua y Saneamiento. Perdonadme la osadía, pero viendo el panorama de la fotografía de la ciudad en torno al agua y el saneamiento es sin duda preocupante. Estamos hablando de una ciudad con un crecimiento constante que solo depura, con parámetros muy básicos, el 34% de su agua. Esto puede dar en el futuro no solo problemas de tipo medioambiental, sino también sanitarios con las poblaciones que beben agua de la mierda que depositamos, por decirlo gráficamente y explícitamente. Claro, pensar,
La solución de un español sería invertir en una gran depuradora, hacer grandes colectores y a un coste pues, de sociedad occidental. Lo cierto y verdad es que nunca va a haber una financiación clara y gratuita sobre ese tipo de actuaciones, salvo que se os pida indudablemente algo a cambio, posiblemente las privatizaciones de los servicios. Nadie va a dar nada gratis en una depuradora de una ciudad como la que estamos hablando. No obstante, lo que sí creo que os debíais de plantear es la descentralización de gran parte de este tipo de actuaciones y indudablemente la obligación a la industria de depurar el agua, entre otras cosas porque son focos especiales de contaminación. Y ellos sí que tienen dinero para hacer eso porque está dentro de sus costes de producción, ¿no? En los nuevos planteamientos de la ciudad he visto también que tampoco hay programado colectores de recolección del agua a unas determinadas cuotas de caudal. Hombre, los nuevos planeamientos donde indudablemente hay rascacielos, cosas bollantes, ahí yo creo que también se debería de exigir un poco esta cuestión. Lo que sí creo que ha sido en gran parte un éxito ha sido la accesibilidad que en los últimos 20 años ha tenido la población al agua en sus términos básicos. Y eso ha sido también gracias al programa de descentralización con cooperativas que tiene la ciudad. Yo creo que tenéis un camino a seguir difícil, que debe ser el de la construcción de ese modelo a través de este tipo de unidades de gestión que han mostrado el éxito, al menos en la accesibilidad del agua potable, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Y perdonadme la osadía, ¿eh? Creo que es un tema, el agua a tratar, bastante complicado dentro del municipio, no desde que tengamos escasez o algo, sino mirando al futuro, como usted decía, por el tipo de crecimiento que ha tenido la ciudad. Y bueno, una de las más problemáticas que se ha mostrado es lo de la mayor bolsones de agua que habían, que nos mostraban que era en la región metropolitana, que nosotros en realidad vamos consumiendo agua que no están en nuestros bolsones de agua, ¿no? Dentro del mismo territorio, perdón. En ese sentido, una de las acciones que se está trabajando en conjunto con la gobernación, las EPSA, que son de manera de que se descentraliza este servicio, es implementar un fondo metropolitano de agua. Esto nos permitiría tener recursos y que ese fondo no sea ni municipal, ni nacional, ni departamental, sino que se maneje estos recursos y sean todos para generar algunos tipos de planes, programas o proyectos para proteger estas fuentes de agua o también para trabajar, por ejemplo, pensando en las pérdidas de captación hay o este tipo de proyectos. Si bien hasta ahora se está solamente haciendo la gestión, porque involucraría aproximadamente 6 municipios que estamos referentes a todo esto, pero ya es una mirada que se está contemplando por el momento en el que se está viviendo referente a este recurso. ¿Alguien que quiera complementar? Bueno, el agua en Santa Cruz, en Bolivia, es un problema. Los residuos sólidos es otro problema. La economía actual es otro problema. El cambio climático es otro problema. Entonces, yo me pregunto cómo se priorizan justamente las acciones. Cómo un tomador de decisión prioriza a nivel económico en la generación de la planificación de trabajo. ¿Cómo priorizamos si vamos a priorizar el tema agua, el tema residuos, el tema incendios, el tema... Muchos son interconectados, ¿no? Pero justamente para la asignación de fondos y la asignación del desarrollo de proyectos, ¿cómo se priorizan a nivel de los entes de tomadores de decisiones estos proyectos? Bueno, un poco desde la Secretaría de Planificación
se generan datos y se generan como un diagnóstico de cómo está la ciudad. Eso nosotros luego nos manejamos como unidades descentralizadas, que son que cada secretaría maneja un presupuesto específico. Entonces ellos ya teniendo las necesidades, qué sé yo, la de desarrollo humano, prioriza si va a invertir en educación o la Secretaría de Salud, qué cantidad referente a eso. Entonces sí se toma como base o se tiene referentes estadísticas o también se plasma lo que es el diagnóstico de cómo estamos referente a infraestructura, cuáles son las áreas vulnerables, pero eso ya se maneja por secretaría. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ahí atrás y después tenemos dos más aquí adelante y con eso vamos cerrando. Adelante. Gracias. Es un poco aportar a la reflexión que estamos teniendo en este momento. Considero que invitar a la sociedad civil, a las universidades, a los colegios, etcétera, no es suficiente. Se tienen que reestructurar los procedimientos y protocolos que tengan en la parte municipal, porque no tendrían que ser solo invitados, o sea, tienen que ser un ente presente. ¿Están viendo el diálogo que se está dando ahorita? El doctor Luis de España acaba de dar dos ideas geniales. El doctor Dazaba, que está sentado ahí, acaba de cuestionar algo, cómo se priorizan los fondos. Y ese tipo de situaciones se dan en estos ambientes, en donde está la academia, en donde está el Estado y donde está la sociedad civil. Creo que se tiene que fomentar más este tipo de espacios para que ustedes vean otros puntos de vista. Acá hay muchos especialistas. Hay 3 días de agenda llena de investigadores bolivianos y también internacionales que están abordando estos temas. Y creo que es importante la presencia del Estado. Es todo. Muchas gracias. Aquí adelante venimos. ¿Tenemos alguna reacción por aquí? Si no, con Ruth. Muy buenas tardes. Yo creo que un aspecto que estamos olvidando mucho es la educación, y la educación también y responsabilidad personal. Pueden haber fondos, pueden haber organizaciones, pueden haber grandes planes, pero si como ciudadanos no nos responsabilizamos, por ejemplo, por decir el tema de la basura, ¿no? Hacemos seleccionar la basura en algunas instituciones, pero viene el carro basurero de la municipalidad y lo mezcla todo. Contradice lo que se está haciendo. Entonces yo creo que también tiene que ser esta alianza entre organizaciones del Estado y también educación y la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos. Lo mismo diría yo con residuos sólidos, selección de botellas, plásticos, cuestión de alimentos, etcétera, que pueden servir para fertilizantes, etcétera, pero uniendo fuerzas. Hagamos lo que hagamos, si nos responsabilizamos, si no entra la educación, yo veo que es bastante difícil el cambio. Muchas gracias. Por aquí tenemos Sí. algo. No, vamos contigo. Y va en la misma línea, por si acaso, sumando a ello la corresponsabilidad. Yo pienso que los tomadores de decisión al final somos nosotros, el pueblo que oficializa quién va a dar la última palabra a través del voto, pero las decisiones que se toman en las unidades descentralizadas tendrían que ser la respuesta a lo que el pueblo necesita, más que a lo que 2 o 3, es un número nada más, de especialistas creen que es lo necesario. Y va de la mano de estas investigaciones. Pienso que de pronto si cambiamos el rol de los investigadores que den esos datos, esa información a la sociedad civil para que nosotros podamos presionar a los que simplemente deciden cuánta plata va a ir a nuestras necesidades para que eso haya un reflejo y un camino claro de lo que se quiere. Y aquí, disculpe a la alcaldía, o sea, ustedes realmente hacen un pésimo trabajo. Yo vivo en una villa y nosotros tenemos alcantarillado gracias a la Unión Europea y al proceso del barrio y de la zona. Obviamente, 250.000 habitantes que tenemos alcantarillado hace 12 años, porque antes a la alcaldía no le interesaba. ¿Por qué? Porque los impuestos que nosotros dábamos no eran suficientes, entre comillas, como el casco viejo, y por eso a ellos sí se les priorizaba.
Entonces, para cerrar, una corresponsabilidad, sabiendo que el pueblo es el que tiene estas necesidades, que priorizaríamos y ustedes responderían a ello, porque el trabajo que se hace actualmente es pésimo justamente por eso, porque la toma de decisiones están en 2 o 3 técnicos y no en respuesta a las necesidades de los que vamos a absorber el fruto de esas decisiones tomadas. Sí, yo quisiera acotar, o bueno, responder en sí a la persona, no sé su nombre, pero precisamente concuerdo con usted en que esta clase de congresos se deberían de realizar con más frecuencia y a la que deberían de invitar precisamente al Estado, al municipio, a la gobernación. Y es por eso precisamente que estamos aquí hoy, para escuchar el diálogo, ¿no? Porque sí queremos y entendemos de que la crisis climática ya está en el mundo y está en el municipio y la estamos viviendo, y por eso es que en realidad queremos y entendemos de que es en conjunto que podemos nosotros ver y determinar qué acciones se tienen que tomar. Uno por ese lado. Por otro lado, el tema de los residuos sólidos que manifestaba la señora, no soy parte de la Secretaría de Macruz, de la unidad desconcentrada, sin embargo, tengo entendido de que ellos ya tienen un programa de recolección diferenciada, pero este proyecto, por ejemplo, se está llevando a cabo en una área específica. Entonces, eso no le puedo dar yo más detalle, no tengo conocimiento, pero sí sé de que este proyecto piloto para la recolección diferenciada ya se está llevando a cabo. Entonces, creería de que a futuro tendríamos una recolección diferenciada ya a nivel municipal, eso anticipándome, pero sé que el proyecto piloto ya está en marcha. Entonces, en general, si bien yo creo que respondo por casi todos los presentes, de que hemos venido de parte de municipio, gobernación, INE, precisamente para entender y poder también escuchar, y que este tipo de actividades, por ejemplo, que son un punto intermedio entre la ciudadanía, las universidades y el Estado, formen una discusión para también nosotros nutrirnos. Ustedes que puedan saber de los proyectos que nosotros estamos realizando y de las medidas, normas que estamos nosotros realizando y desarrollando, ejecutando dentro de nuestras competencias, y de que ustedes también escucharlos a ustedes para ver cuáles son las inquietudes, ¿no? Y creo que a través del municipio, por ejemplo, se está trabajando bastante con el tema de las subalcaldías, se está teniendo bastante coordinación, y eso es a través y para dar más énfasis a la participación de los vecinos. Muchas gracias por perdón, ¿te cortó? No. Muchas gracias por las participaciones, por las aclaraciones, los debates, las preocupaciones que quedan abiertas. Igual que ayer, la intención no es cerrar los debates, sino dejarlos para que nos ayuden en la resonancia de lo que va a ser todavía el trabajo que tenemos el día de mañana. Algunas cosas que vienen resonando ya desde ayer: la necesidad de claridad en información y conocimiento, que además esté disponible, ¿no? Ayer hablábamos de la universidad abierta, de la universidad que tiene que encontrarse, del conocimiento que esté a disposición de todos, y hoy también hablábamos de la necesidad de que ese conocimiento, esa información también recogida en distintos lugares y por distintos actores en nuestra sociedad, llegue a la posibilidad de la toma de decisiones y llegue a la posibilidad de la planificación, y también la necesidad de un cambio de modelo, algo que también salió ayer, que hay que repensar los modelos tal vez en distintos niveles y demás. Igual que ayer, voy a hacer la palabra al Administrador Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a Javier Prudencio.
Primero agradecer al panel, al Gobierno Autónomo Municipal, Alejandra, en el Instituto de Estadística Cruceño, Paul como representante de la Universidad Católica. Tenemos dos Huáscars, uno de la Fundación UNIR y otro de la Fundación para el Cuidado del Bosque Chiquitano, y Melissa de la Gobernación, ya no es municipal, sino del departamento, de la Autónoma del departamento. Es evidente que los espacios de diálogo son fundamentales. Ese es uno de los propósitos de este Congreso. Este ha sido un Congreso pensado de una manera muy amplia. Son 56 exposiciones de temas muy diversos y nos llevamos como universidad la obligación aceptada de generar espacios de encuentro entre la sociedad, el Estado y la empresa, y obviamente la universidad. Este ha sido el primero de los congresos pensado así, aunque es el segundo de Resiliencias, pero el primero de los congresos pensado así. Y como, en realidad, para que nos sentamos todos, director nacional de investigación de la Universidad Católica, asumo la responsabilidad de tener muchos más encuentros específicos de diálogo entre la sociedad, la universidad, el Estado y la empresa. Y agradezco la presencia de todos ustedes, de los panelistas, y los invito mañana a concluir este congreso y estas jornadas con nosotros y concluirlo con el debate del rol de la comunidad, de la población, porque podemos darle montones de nombres. El rol de todos sería, porque la universidad es parte de la sociedad, se llama el rol social, pero el rol de todos, que nos lleve al manifiesto final de este Congreso. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.